Hola, buenas tardes. Soy Víctor Patricio Segura Morales, alumno de la carrera de Prevención de Riesgo, primera parte, video examen, tutor académico señor Ariel Bustamante y compañeros en general. Explique al menos tres ramas del estudio de la química y dé un ejemplo de cada uno de ellos. La bioquímica es una rama de la ciencia que estudia la composición química de los seres vivos, especialmente las proteínas, carbohidratos, los lípidos, ácidos nucleicos, además de otras pequeñas moléculas presentes en las células y las reacciones químicas que sufren estos compuestos que les permiten obtener energía y generar moléculas propias. La bioquímica se basa en el concepto de que todo ser vivo contiene carbono y en general moléculas biológicas están compuestas principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. Por ejemplo, la reacción en cadena de la polimerasa, más conocida como la PCR. Esta técnica sirve para amplificar un fragmento de ADN. Su utilidad es tras la amplificación resulta mucho más fácil la identificación con una probabilidad muy alta del virus o bacterias causantes de una enfermedad, más conocida como el COVID-19 o el SARS-CoV-2. La segunda rama que conforma la química son las leyes químicas físicas. Es una rama de la química que estudia los cambios de la materia, empleando los conceptos físicos y el fundamento físico de las leyes de la química. Según Leider, Levini, Meiser coinciden que hay dos caminos para el estudio de la química física. Existen varias especialidades, como la termodinámica química, que estudia la energía y la dirección del equilibrio de las transformaciones químicas, como por ejemplo la electrolisis, es separar los elementos químicos dentro de un compuesto. La química cinética estudia la velocidad con que las reacciones ocurren. La química cuántica, cuyos objetivos son la interpretación y la predicción de la estructura electrónica y la radioactividad de los sistemas químicos. La química industrial, también más conocida con el nombre de la química técnica o ingeniería química, es la rama de la química que se dedica a transformar compuestos químicos básicos mediante una serie de reacciones químicas muy complejas. La industria química base, en ello se trabaja con materias primas naturales para fabricar productos sencillos, semi-elaborados. Transforman las materias primas como la hulla, el petróleo, el gas natural, fosfato, sal o celulosa en una amplia gama de productos como el amoníaco, ácidos alquitranes, carburantes, abonos, cauchos sintéticos, explosivos disolventes, barnices textiles químicos y plásticos. Las materias primas que se utilizan las obtienen del aire, que es el oxígeno, nitrógeno del agua, el hidrógeno del agua que se utiliza como el disolvente reactivo para la tierra, minerales como carbón, petróleo y de la biosfera como el caucho y las grasas. La segunda pregunta a analizar, explique en qué consiste la petroquímica y liste cuántos elementos provenientes de la elaboración de los petroquímicos usted tiene en su casa e identifíquelos. La petroquímica es la rama de la química que estudia la transformación del petróleo, el gas natural, en productos o materias primas útiles. Estos productos petroquímicos se han convertido en una parte esencial de la industria química actual en todo el mundo. La industria petroquímica es aquella que es dedicada a obtener los derivados del petróleo y del gas asociados a los productos petroquímicos. Se fabrican a partir de un número relativamente pequeño los hidrocarburos, entre ellos el metano, el etano, el propano, el butano y los aromáticos, como el benceno, el tolueno, el xileno. Productos petroquímicos combustibles fósiles como la gasolina, el gasoil, el querosene o el gas licuado del petróleo. La producción de fertilizantes, pesticidas, herbicidas, asfaltos, fibras sintéticas y la fabricación de distintos plásticos. Físicos químicos de los hidrocarburos, que es el proceso básico de la división al petróleo o al gas natural. En diversos compuestos más ligeros se les conoce como el crashing. Los petroquímicos en casa o de uso doméstico que se pueden encontrar generalmente en la gasolina de motor, neumáticos,
jabón, champú, perfumes, cremas, sillas, bolsas plásticas para la basura, pasta de dientes, ropa, detergentes, lubricantes y telas sintéticas. 3. La pregunta 3 para analizar: busque un ejemplo de la contaminación química en Chile y explique el porqué del riesgo que enfrentan los trabajadores en dicho lugar específicos o el grado de exposición y cuáles son los riesgos. La contaminación por agroquímicos en la región del Maule en Chile. Los plaguicidas presentan serios riesgos para la salud, ahí derivados por la exposición de trabajadores agrofrutícolas. Las actividades que causan preocupación son en consecuencia de una manipulación o aplicación inadecuada de plaguicidas, por el desconocimiento absoluto de su peligrosidad, el consumo de alimentos con residuos o ingerir aguas con presencia de residuos. Estas actividades han provocado una serie de intoxicaciones y el uso rutinario de plaguicidas que pueden generar riesgos para la salud de las personas a corto y mediano plazo. Un seguimiento realizado en el Hospital Regional de Rancagua, en la sexta región, entre los años 1975 y 1990, sobre la prevalencia de malformaciones congénitas entre 10.000 nacidos vivos, se encontró que la tasa de malformación aumentó de 1.93 a 3.6% el MinSal en el año 1999. De dicho aumento, el 93% de los casos se trata de madres temporeras, parejas de obreros que han estado expuestos a agrotóxicos. Explique el grado de exposición. Las principales vías de ingreso al cuerpo humano son la exposición térmica por el mal manejo y la aplicación al momento de la preparación, que es la mezcla o la eliminación; la exposición oral, que produce un envenenamiento severo, resultado de la ingesta de plaguicidas; exposición respiratoria es alta debido a la presencia de los componentes volátiles, ya que pueden causar daños en la nariz, garganta, pulmones. La exposición ocular provoca lesiones graves al tejido ocular con plaguicidas granulados, que son aquellos que generan mayor peligro ahí al momento de su aplicación. ¿Cuáles son los riesgos para la salud? El impacto en la salud va a depender de la exposición y concentración del grupo etario, como por ejemplo niños, mujeres embarazadas, trabajadores agrícolas de la tercera edad. Existen diversos estudios que relacionan a los plaguicidas con diversas enfermedades tales como el cáncer de vejiga, colon, de mama, pulmón, el asma. Los estudios clínicos y epidemiológicos asocian a los plaguicidas con asma por irritación, por inflamación o inmunodepresión. La diabetes, la exposición de los plaguicidas por órganos fosforados y exposición a estos agroquímicos, como por ejemplo la dibenzodioxina y los más conocidos como el policlorado, pueden provocar una diabetes mellitus de tipo 2. También pueden provocar la enfermedad de Parkinson. Los estudios que señalan que tienen relación con plaguicidas, insecticidas, fungicidas, herbicidas, la exposición crónica a metales y plaguicidas desencadenaría una enfermedad de Parkinson. Efectos neuropsicológicos y cognitivos concluyen que existen una causa entre la exposición de los plaguicidas por órganos fosforados y los efectos neuropsicológicos cognitivos. Las funciones que presentan son ejecutivas de la velocidad, psicomotora verbal, memoria o atención y coordinación. Muchas gracias. Este sería el video examen que ya he concluido. Muchas gracias, profesor.